Empezamos con la entrevista en Juego de Dos y alguien que juega en Primera División, él y su familia, es Marcos Lobato. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Marcos es una persona que, siempre lo tenemos que decir evidentemente, conoce muchísimo del conjunto azul. Siempre hay una historia en la tele que muchas veces vale más por lo que callas que por lo que cuentas, porque evidentemente hay ciertas cosas que no puedes decir, que no puedes contar, ¿no? Vamos a empezar con una polémica que ha ocurrido evidentemente durante la semana, que no la habíamos tratado hasta ahora, con el grupo Simakiari, con ese grupo que yo entiendo que ha sido la locomotora en esos momentos tan difíciles que tuvo el Real Oviedo en el 2003, que llevaba muchos vagones detrás, es cierto, porque muchos oviedistas estaban en ellos, pero sí que es cierto que ellos, como estoy diciendo, pues hicieron de locomotora, ¿no? Marcos, cuéntame un poquito cómo has vivido, tú desde como miembro de Simakiari, cómo has vivido un poco esa polémica que saltaba esta semana. Bueno, pues a nosotros la directiva del grupo nos cita y nos comunica que hay un requerimiento, una denuncia del club hacia el grupo. Bueno, es la directiva la que tiene las reuniones y toma las decisiones, pero bueno, como grupo que somos, pues se organiza una reunión entre todos los miembros para decidir un poco la estrategia, para poner en situación de todo lo que hay y bueno, más que la estrategia, pues para saber un poco cuál es el sentir de todo el mundo. El sentir de todo el mundo, pues lo primero fue una gran decepción porque al final no deja de ser que el club denuncia a sus aficionados, da igual que sea el grupo Simakiari, que sea una Peña de la Paro o una persona física cualquiera. Y no luego, había habido una reunión previa para anunciar cualquier, para intentar comunicaros esto, sino que se lanza directamente. No, bueno, hasta donde yo sé, por lo que la directiva nos comunica y nos dice, es que pues bueno, llega una denuncia fechada ya en el mes de agosto y en el que se insta, o sea, lo que viene siendo es un desahucio y una denuncia por no abandonar la propiedad en cuestión. Hay un poco de controversia, lógicamente, porque el Real Oviedo es el que hace la denuncia, pero el propietario del campo, del local en cuestión, que es el que en su día entregó las llaves, es el ayuntamiento. En todo caso, pues bueno, creemos que sería el ayuntamiento el que tuviera que requerir. Pero bueno, el sentir general fue, pues lógicamente, cabreo general, sobre todo pues hay un poco de controversia porque la nueva directiva del grupo Pachuca dice tener desconocimiento acerca de este tema. Entonces, bueno, digamos que el que se lleva el mochuelo es la directiva anterior, que, bueno, sí que, digamos que no hay un... no voy a decir no ponen trazas, pero sí que las reuniones... de tres que estaban, solo una persona ha acudido a ellas. También es cierto que la gente prefiere hablar directamente con la propiedad actual, que es la que, bueno, pues a día de hoy tiene el poder y la que va a tomar decisiones. Y bueno, ayer hubo una reunión a la noche, al mediodía, en la que, bueno, se instó un poco a saber cómo estaba la situación y el tema de la denuncia. Se llegó a un acuerdo para no dejar solo al equipo y animar en el partido. Y luego, pues, en el mediodía del martes estaba una reunión planificada con el ayuntamiento, en la que también, pues bueno, acudía el club y la policía, porque bueno, al final la policía tiene control sobre todas esas zonas del estadio. Y bueno, hasta donde yo sé, pues hay un acuerdo, pero bueno, eso ya es tema de la directiva y que se informará al grupo. Pero bueno, la situación es un poquitín así, más que nada apenados porque, pues eso, el club denuncia a un colectivo de aficionados, no tiene mucha más historia. El cuarto es el que es, se utiliza para guardar material de animación, allí no cualquiera puede entrar a ver lo que hay, porque bueno, realmente no hay nada y no tiene más vuelta de hoja.
Bueno, sabes, Marcos, que esto es un equipo de fútbol, es que esto no es la política que se dan golpes dentro de un mismo partido, esto todos deben de remar en el mismo sentido y esperemos que se llegue a un acuerdo y que no pase nada. Cuéntame una cosa, ¿cómo has vivido este cambio de propiedad? ¿Cómo has vivido desde el mes de agosto, desde el mes de julio, un poco esa evolución del Real Oviedo? ¿La esperabas, ese cambio? ¿Cómo lo ves? A ver, realmente esperarlo no, porque nos cogió un poquitín a todos por sorpresa. Sí que es cierto que, bueno, yo vi alguna cosa que por intuición pregunté, oye, ¿va a haber cambio de propiedad? O me dijeron que no y, bueno, pues fue algo durante el mes de mayo, pues bueno, algún movimiento, algún comentario que te hacen que dices, oye, pues parece como que este no calcula estar aquí el año que viene, Pero bueno, nos cogió de sorpresa a todos. El cambio, a ver, muy significativo en muchos ámbitos, lógicamente, pues toda la gente que estaba, o la mayoría de la gente que estaba y que tenía poder de decisión, a día de hoy no está. Ha llegado gente nueva que, bueno, hay que darles lo primero un voto de confianza y creo que en algunas cosas lo están haciendo bien, en otras pues hay que dar tiempo, lógicamente, porque bueno, todo el mundo dirá, bueno, es que en lo deportivo, pero bueno, es que lo deportivo tiene que ser un poquitín a largo plazo, no... Pero bueno, sí que en otras cosas se ve, pues, puedo decir a lo mejor quizás algo más de profesionalidad en lo que se refiere a cómo debe de funcionar un club de fútbol. Quizás los estamentos muy marcados, por un lado lo deportivo, por otro lado lo social, por otro lado lo económico, por otro lado la comunicación, lo que se refiere a la prensa. Entonces, bueno, con una cabeza visible, responsable de cada departamento, y bueno, creo que en ese sentido lo tienen, vamos, lo están estructurando bien. Yo personalmente, pues bueno, yo tenía mucha relación con las anteriores, con la anterior propiedad y sobre todo con la anterior gestión, y ahora pues, bueno, tengo también relación profesional, lógicamente, y bueno, yo no tengo ninguna queja en ningún sentido, al contrario, pues gente normal, educada, me parece que es gente de fútbol, que los ves que están un poquitín metidos en el tema. Es más, alguno de ellos, como sabe que soy miembro de Simaquiari, me comentó algo acerca del tema este de que estábamos hablando antes, y bueno, pues ves que denota preocupación en las cosas, en todos los ámbitos del club. Vale, deportivamente, cuéntanos ese mal inicio, ¿no? Estaremos de acuerdo, no obstante, que el cambio se produjo excesivamente tarde, ¿verdad? Con la competición medio a punto de empezar, medio planificado, sí, una parte no, pero deportivamente, Marcos, bueno, la cosa se resintió, entiendo, ¿no? Sí, a ver, al final el cambio fue tardío porque quizás deberíamos de haber, claro, el cambio de propiedad, si a lo mejor hubiera sido en el mes de abril, el mes de mayo, hubieras dejado acabar la temporada y ya estabas planificando la siguiente, pero esto al final es un efecto dominó, es decir, la primera decisión que yo creo que afecta por el tema deportivo y tal es la salida de Rubén Reyes, seguida viene la salida de Ciganda, seguido viene el cambio de propiedad, que durante ese tiempo pues viene un director deportivo nuevo que hasta donde sé, bueno, ya no está, pero estaba un poquitín perdido. Vienen una serie de jugadores. Eres muy elegante, como es esa casa. Correcto, sí, no, perfecto. Perdido. Vamos a dejarlo ahí. Correcto, sí, que sí. Vienen una serie de jugadores, algunos de dudosa, no voy a decir reputación, pero de dudosa trayectoria o de dudoso futuro, como por ejemplo... De dudoso rendimiento. De dudoso rendimiento, vamos a decir. Alguno Alguno que se cree que pueda venir, como se dice en el mundo del fútbol, tieso. Correcto. Y luego algunos que posiblemente, y estamos viendo, que no den la talla para la categoría, como por ejemplo el chaval que juega por la izquierda, Cebes, que bueno, hasta donde yo sé es un interés de la propiedad nueva por introducir jugadores de su país aquí,
Pero bueno, ese chaval, quizás el otro sí que tenga más calidad, pero tampoco del perfil por tema ya físico. Calidad tiene, pero yo creo que el otro chico no. Se te va una pieza importante como es Pierre Cornu. Tienes que reforzar de alguna manera, como Dios manda, los puestos en los que tienes bajas. Tuviste una baja importante con Cornu, tuviste otra baja importante con Brugman. Y los recambios, pues aparte de que no están rindiendo lo que se esperaba, gente que el año pasado tenía un rendimiento determinado no está dando la talla, amén del tema de las lesiones, que es otro lastre, que bueno, yo creo que a Bolo, yo creo que la situación del equipo, lógicamente Bolo y el director deportivo son los máximos responsables, de eso no hay duda, pero la culpa al 100% de todo, de cómo está, no es solo de ellos. Totalmente de acuerdo. O sea, no se le puede echar el mochuelo, claro, es fácil al que no está, pero yo creo que es así. ¿Tú hubieses cambiado de entrenador? Sí. Bien. ¿Considerabas que la etapa del señor Ciganda había terminado? Ah, perdón, no, yo pensé que hablábamos sí. de Bolo. De este evidentemente, sí, a pesar de que tiene... Bolo, sí. yo comparto plenamente lo que estás diciendo, es decir, se lo lleva por delante efectivamente los resultados porque ya no hay ninguna forma de aguantar eso, pero es cierto que no es el culpable de todo ello. Y es cierto que comentamos y lo acabamos de comentar con los veteranos, a mí me preocupa tanto el equipo, casi más me preocupaba el equipo que Bolo. Me preocupaba el rendimiento por lo que tú estás diciendo. O sea, yo solamente tenía que supuestamente reforzar 2 salidas que eran importantes y al final no son esas 2, sino que esa columna vertebral que tenía, que daba un rendimiento excelente, se me ha caído. Entonces, eso sí, volvemos a lo anterior. Hubieses... ¿A Ciganda? Sí. No, yo lo hubiera había mantenido. terminado. Perfecto. No, yo lo hubiera mantenido. Ah, lo hubieses mantenido, sí, perdón. Sí. Vale, correcto. Sí, porque, vamos a ver... Pero tuvo muy buen equipo, ¿eh? Tuvo buen equipo y podía tuvo haber... Buen equipo, ¿eh? A ver, Ciganda es un tío, el Cuco es un tío que le sacó un rendimiento a un equipo que quizás le podía haber sacado más rendimiento todavía, porque era un gran equipo. Tenía el hándicap de que se comenta, no sé si es verdad o no, y lo digo de corazón, que Rubén Reyes y él no tenían una relación excesivamente cordial, la tenían profesionalmente lo justo para que se pedía, pero bueno, yo creo que el Cuco, en cierto modo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, a Cuco le pudo pasar algo parecido a lo que le pasó a Bolo. Pero el partido que perdimos en casa 1-3 con el Burgos, de miércoles, Ciganda se fue destituido a Ponferrada. No se cambió de entrenador porque el partido era jueves y el siguiente partido era domingo, y no había tiempo, entonces dijo, pues mira, ya el domingo y se empata o pierde allí y fuera. Se gana 2-3 en el último minuto. 2-3, 1-2. 1-2, que además dice Bolo que le ganamos con 2 saques de banda. O sea que 1-2, sí. Y a partir de ese momento, ciertos jugadores, porque además yo lo hablé con una persona que está en el club, y me dijo, le salió mal la cama a los jugadores, porque a partir de aquel momento el equipo empezó a subir, pero sobre todo Ciganda empezó a ser el auténtico amo del vestuario. Quizás eso a Bolo no le faltó. Y es una de las cosas que este año el equipo está notando. De ahí que jugadores que el año pasado dieron un rendimiento muy bueno, este año yo creo que lo están dando más bajo porque falta alguien que les exija, pero alguien que les exija realmente con un mando, alguien al que respeten de verdad. ¿Ese es el señor Cervera? Esperemos. ¿Cómo lo ves? Tipo de entrenador. Bueno, pues al que no le gustaba lo de Ciganda, si no quieres taza y media. O sea, muy defensivo. El camino no es prometedor, viéndolo de ayer, ¿verdad? A ver, cierto es no engaña a nadie. Él dice, yo gano sin el balón. A mí el balón me sobra, me quema. Pero parece que no tiene ese tipo de futbolistas que podía tener el Cádiz en cuanto a esa rapidez de salida, Necesita una rapidez, es una salida de balón muy rápida para montar un contragolpe y tener un tío arriba. Bueno,
el tío arriba que cace balones y los meta fácil, en teoría lo tiene, que ya lo teníamos el año pasado y este año sigue. Quizás que le falte gente en banda, pero también le faltaba Bolo, porque Bolo quería jugar con un 4-4-2, un fútbol más vistoso y tal, pero la manera de intentar jugar no era como estaba planificada la plantilla. De ahí lo que hablábamos antes, de que quizás es un efecto dominó, es decir, el director deportivo no está, viene un entrenador que tiene un equipo que no se adecua a lo que él busca, los jugadores no acaban de venir. Entonces, bueno, yo creo que Cervera va a intentar apañar con lo que tenga, sobre todo ir recuperando jugadores de lesiones, porque bueno, lo de las lesiones es una auténtica sangría, que no es solo culpa del preparador físico, yo creo. Hay también otros factores, la nutrición, creo que también el tema del césped, no sé si os fijasteis, nosotros ayer lo vimos, cada vez que el portero saca se levantan tapines, el césped no está mal, pero no está bien tampoco, y yo creo que también es un tema influyente. Y bueno, a ver, ayer se vio partido aburrido, como van a ser, o se prevé que sean casi todos, una oportunidad, un gol. Pero el problema es un poco lo que tú decías, es un partido de cara o cruz, que el rival tiene más ocasiones incluso que tú y que si la metes parece complicado que tú le des la vuelta. Te quiero decir que fue, entiendo, demasiado arriesgado, ¿no? Demasiado arriesgado y luego, venimos hablando toda la noche evidentemente, no entendemos muy bien por qué acabas con 3 delanteros centros, cuando el partido a lo mejor estaba para otra cosa, ¿no? Estaba para guardar, para un Jimmy, para tal, no sé. Y la no presencia de futbolistas del filial, por ejemplo, el no completar la convocatoria, el no tener ningún central, el no tener... Es una cosa cuanto menos extraña, ¿no? Hombre, me imagino que según vayan pasando las semanas, él vaya haciendo ya su equipo, su gente y todo, y vaya incorporando gente. Sí que es cierto que Ciganda era un tío que tiraba mucho y bueno, ahí está demostrado, tiró mucho de cantera de ciertos jugadores, les dio oportunidad. Jimmy, Viti, a esos ya les había dado la oportunidad Anquela, pero bueno, quizás con él se afianzaron. Sí, sí. Y bueno, había gente que no le gustaba Oben, pero él insistía mucho en Oben por el tema de la presión, y es verdad, porque es un tío que es muy trabajador. Bueno, pues tienes una serie de jugadores que ahora, bueno, no sé, quizás Cervera busca más veteranía o busca más... Ayer efectivamente acaba el partido de una manera extraña, con 2 o 3 tíos arriba, que sí, un poco raro. Un poco raro. Sí. Pero... al final te llevaste los puntos. Sí. Que es cierto, es un cara o cruz. Problema, si ayer te llegan a meter otro gol, o te meten el 1-2, claro, vas muy en el límite. O sea, vas por una cuerda que en el momento en el que te salgas, se te caiga, no tienes remedio. No porque... tienes. Capacidad de reacción tienes muy poca, levantar partidos muy poca. Y ten en cuenta que hubo remates de ellos que pasaron muy cerca, no las paró Tomeu, pero pasaron muy cerquita, fueron ahí como podían haber ido, como en otros partidos fueron dentro, ¿no? Nos cargamos un buen futbolista como era el señor Ricky, por cierto, tanto dar vueltas durante años de tal, o sea que no estamos muy acertados en alguna... Bueno, hasta donde yo sé, el club todavía tiene una opción de recompra de ese chaval. No hasta sé. donde tú sabes, sí. Sí, Esa creo información no la que... tengo, a pero la ver, tendré. no quiero engañar, no la me quiero tendré. equivocar. Yo sé que él estaba cedido con una opción de repesca y tal, y cuando finalmente se acabó, o sea, se desvinculó, yo no sé si se guardó una opción de negociación en caso de que el Oviedo estuviera interesado. O quisieron hacerlo y al final no se hizo, No la tengo pero no, No la tengo clara. Bueno, pues se llegó a valorar. Vale. Se llegó a valorar, ahora no se hizo. Una pena porque el chaval, pero bueno. ¿Qué esperas en la recta final ya de la entrevista? ¿Qué esperas a partir de ahora? Hemos comentado antes que empezamos en el kilómetro 0. ¿Qué esperas? ¿A dónde tiene que ser la exigencia? Damos, no voy a decir por perdida la temporada, pero sí por perdida en el objetivo fundamental. ¿Qué esperas, Marcos? Bueno, el objetivo fundamental al final, sobre todo después del año pasado, yo creo que era volver a intentar meterse en playoff, y cierto es que a día de hoy los números te dicen que por poder puedes llegar. Correcto. Pero las sensaciones no.
a día de hoy. Claro, a lo mejor A esto... día de hoy, sí, eso. El año pasado pues volvemos a lo mismo. Sí, sí. En el mes de noviembre se perdió en casa con el Burgos 1-3 y acabamos, nos enchufamos ahí, como quien dice, estábamos que sí, que no, y nos enchufamos en febrero. Yo veo al equipo, no voy a decir perdido, pero falto de confianza. Les veo, ahora el trabajo de Cervera quizás sea motivarlos, mandarles el mensaje de lo que él quiere, que crean en ello, y luego a partir de ahí pues valorar si realmente vamos a estar en tierra de nadie, vamos a estar por no bajar o vamos a estar arriba. A ver, yo creo que hay equipos que son peores que nosotros, sinceramente lo digo, y no porque bueno, pues no somos el peor equipo de la categoría, igual que en el 2019 cuando empezamos con Sergio Egea tan mal, posiblemente éramos el peor equipo de la categoría. Ahora mismo no, para nada somos el peor. Para competir con equipos como los que están arriba, tipo Alavés, tipo Levante, yo creo que no nos da. Personalmente creo que... No nos da hasta diciembre, te quiero decir, pero a lo mejor, bueno, sí. Ya sabes cómo es esto, me incorporas a un par de futbolistas, sí. Y esto cambia totalmente. Bueno. A ver, dicen que, bueno, que puede haber movimientos acerca del tema de la dirección deportiva, se rumorea que... ¿Te gusta? A mí Reyes me gusta. Vale. Sí, amén de... ¿Tuvo una salida correcta? No quiero que te mojes. No quiero que te mojes, pero... No. No fue legal. A ver, yo creo que no tuvo una salida correcta por varias cosas. Creo que mi opinión, creo que él lo intentó hacer de una manera y que se lo tiraron abajo. Y de eso tengo constancia porque sé que se filtró, porque su idea era, lógicamente, en ningún momento quería que se filtrara antes de los partidos, como el de Las Palmas, antes de los partidos importantes, pero luego se filtró y quizás la salida no fue la mejor porque, bueno, a veces igual es a lo mejor salir y hablar, pero claro, eso ya es muy personal y muy particular de cada uno. Personalmente, yo creo que es un señor que sabe bastante de fútbol, maneja bien la plantilla, sabe a quién tiene que atar en corto y a quién no. Muy bien. Porque buena información. Eso es importante. Mucho. Si eso es importante. Tiene que ayudar al técnico. Sí. Salió un tema de Bolo, sí. Que, bueno, entre otras cosas, que la plantilla descansaba los jueves, que me parece muy bien. O sea, si tú tienes un entrenador y te da descanso los jueves y los martes y chapó, pero creo que hay que llevar otro tipo de disciplina. Claro, si dejas y a todo lo que te pidan dicen que sí, malo. Bueno, entre entrenar todos los días y descansar muchos días, evidentemente tiene que haber un término. Tiene que haber un equilibrio, pero bueno, yo creo que en ese sentido, y también creo que si viene, y esto sí que es una opinión personal, intuición, va a haber cambios en la plantilla importantes, o sea, que no va a coger a un chavalín de bueno, este no juega tal, este fuera. Yo creo que algún jugador de los que está así un poco importante no debe de ser de su gusto, va a intentar hacer movimientos o, bueno, no sé, pero eso, insisto que eso sí que es intuición mía, no escuché nada, pero un poco que conozco y sabiendo cómo funciona, bueno, el portero lo trajo él en su momento. Correcto. Yo creo que no sé la relación que tendrá con Cervera, si será un entrenador de su gusto o no, me imagino que no, me imagino que no sea de lo que le gusta a él, pero bueno, oye, una cosa u otra, a lo mejor pues habla con él a lo mejor para intentar que juegue el otro, que no creo que ahora mismo Tomás Nadal se merezca sea el problema. Sí, irse al banquillo, pero bueno, en ese sentido veremos. Señores, don Marcos Lobato, Restaurante Lobato, casi nada. Juegan en Champions hace muchos años y con una historia espectacular. Yo les decía que imagínense todo lo que cuenta, pues imagínense todo lo que sabe, pero es evidente que tiene que ser prudente y agradecemos muchísimo su presencia y muchísimo que haya sido sincero y que nos haya aportado claridad en algunos temas, como es el tema de Zimaquera, y que, como decíamos, esperemos y deseamos que aquí no hay dos grupos, hay solamente un equipo, evidentemente, y hay que tirar de él. Marcos,
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches y gracias por estar aquí. Seguimos. Nos toca, creo recordar, que la tertulia en un momento en Juego de Dos.